Hola, buenos días. Ahora sí, ya parece que ya funcionó esto. Me da gusto saludarlos y verlos. Bien, pues disculpen primero de haber llegado tarde. Vamos a arrancarnos de una vez. Bueno, antes de empezar, bueno, lo que les voy compartiendo la pantalla, algún comentario que tengan respecto al tema que estamos tratando. Ya empezaban a hacer algunas cositas con el Access. Estaba revisando, Ángel, lo de las consultas que hicimos la clase pasada y creo que tiene una interfaz muy parecida al Power Query que incluye en las últimas versiones de Excel, ¿no? Este último no te alcancé a escuchar bien. Si me lo puedes repetir, por favor. Sí, de lo de las consultas que hicimos durante la clase pasada, Ajá. que se me hacen muy similares a las consultas que se hacen dentro del Power Query de Excel, en las últimas versiones de Excel. Ajá. No sé si ahí puede haber también algo de asociación entre las bases de datos, ya sea de Excel y de Access. Sí se pueden conectar, sí se pueden jalar las tablas. Ayer hicimos, bueno, hoy en la última sesión, aquí tienen en pantalla el contenido, tenemos el histórico de consultas, son las tablas, ¿no? La principal es la tabla pacientes. La tipos de paciente es una tablita que contiene una simple lista que sirve para alimentar a un campo de la tabla pacientes, para decir si es beneficiario, asegurado, etc. Luego, y lo mismo, una lista de medicamentos, que también se necesita estar en el histórico de consultas. Y el formulario principal, cuando ya vimos que ponemos estos botones para que nos abra el formulario de pacientes, el formulario de registro de pacientes, y aquí vemos el histórico de las consultas de cada uno de ellos. Si en esta base de datos, ahorita estoy en el paciente que tiene la clave 25, que viene siendo el primero de los 6 pacientes que tenemos. Entonces, si yo busco cierto paciente, porque ahorita son poquitos, pero que tengo, no sé, 1,300 pacientes, puedo usar este botoncito que se llama buscar, que sí es cierto, es muy parecido, es prácticamente lo mismo en toda la familia del Office. Si le pico este botón de buscar, me sale esta ventana que es prácticamente igual a Excel o a Word, ¿sí? Y a PowerPoint. Aquí nada más hay que tener un cuidado. Por ejemplo, si yo sé la clave del paciente, me pongo en el campo clave y le pico buscar. O si yo no sé la clave, pero quiero buscar por el nombre, me pongo en el nombre. O si quiero buscar o ubicar todos los masculinos o los femeninos, así lo puedo hacer. Entonces, si me pongo aquí en clave, ya le digo buscar, ya a ver, la clave 33. Aquí dice buscar en campo actual, o sea, ya gracias a que nos pusimos ahí en ese campo, ya esto por default se pone y ya no le tenemos que mover mucho aquí para picarle buscar. A menos que ya yo quiero, digo documento actual, va a buscar ese 33 en todo lo que vemos en este momento en el formulario, ¿sí? Y hacer coincidir todo el campo es que exactamente diga 33, porque si yo pongo, por ejemplo, cualquier parte del campo y hay un paciente que tiene una clave que es 233 o 3300, lo va a ubicar, porque esos dos tres están en cualquier parte del campo. Entonces, si yo quiero exactamente ese, pues digo, hacer coincidir todo el campo. Y ya le digo que, por ejemplo, buscar siguiente, y ya encontró ese registro,
ya dije, le podemos decir, ah, es María Morales. Si le digo siguiente, y no hay otro 33, pues me va a decir que no encuentro nada, ¿no? ¿Sí? Si yo me pongo, por ejemplo, aquí en sexo, y ya digo buscar, y voy a poner, por ejemplo, femenino, va a buscar en ese campo que coincida exactamente, y le digo buscar siguiente, ya me encontró el primer femenino, que es Zoila, le digo siguiente, y ya me pone María Morales, que es la paciente con un número 33, y ya es todo, ¿sí? Entonces, es una herramientita para buscar, así, digamos, en tiempo real, de momento, alguna cosa, ¿sí? Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta de lo que ya vimos? O de lo que ustedes hayan ejercitado, en su casa con la herramienta y que les haya surgido alguna duda. ¿Buena? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer, por ejemplo, el proceso de cómo jalar una base de datos que tengo en Excel, meterla aquí adentro de Access para trabajar con ella. Entonces, primeramente, voy a abrir una base de datos, un archivo que sea de Excel, y para procesarlo le tenemos que dar un cierto acomodo. No debe ser así tal cual cualquier archivo de Excel que tenga una base de datos inmediatamente va a poder leer. Tenemos que asegurarnos que tenga ciertas características. Que por ejemplo, la primer fila de la hoja de cálculo, en ese momento, en esa fila estén los nombres de los campos, no que haya algún letrero de un encabezado informativo, sino que esté la purita base de datos. A ver, no sé, aquí tengo una base de datos. A ver, voy a agarrar esta. Ahí sí, ya no lo tengo. A ver. Es una base. Ah, es que debo tener un archivo. No en otro. A ver, esta que ya conocen todos ustedes. Ok. Aquí tengo, por cierto, es de Atsiri esta base de datos. Es una tarea de ella. Y pues es una basecita de datos perfecta, ¿no? Entonces voy a acomodarla, pues le tengo que quitar todas estas cosas y hacer que la base de datos comience desde la primera fila. Entonces, a lo mejor ahorita lo más sencillo es que seleccione la base, lo que es en sí la tabla, la copie, control C, voy a crear una hoja nueva y ahí la voy a pegar los valores, ¿sí? Porque como tiene fórmulas, puedo tener problemas, entonces pego los valores. Ya está, ¿sí? Entonces ahí está una base de datos. Los nombres de los campos están en la parte superior. Bien. Este elemento dice que este número está almacenado como texto, lo puedo convertir en número. Ok. Bueno.
Ok. Bien, y ya está la basecita. ¿Sí? Ahora le voy a dar un nombre a esta hoja, le voy a poner base de datos, nomás para identificarla, ¿eh? No es necesario que tenga ese nombre. Le voy a hacer como la primera hoja del libro. Ahí está. Así es como debe estar más o menos la base de datos para poderla jalar. Bien, voy a guardar este archivo. Lo voy a poner ahorita en el escritorio para ubicarla rápidamente. Le voy a poner base de datos para Access, para identificarlo. ¿Sí? Y bueno, voy a dejar, no pasa nada con esas hojas si las dejo. Ok. Y ya la voy a cerrar. Ahora, me voy a la cinta crear. Y lo que vamos a crear es una tabla, ¿sí? Entonces, tengo que buscar el botón que sirve para jalar las tablas. Lo voy a hacer aquí. Aquí está, datos externos, ¿sí? Aquí podemos importar desde una hoja de cálculo de Excel, puedo importar desde una base de datos de otra persona o de otro trabajo que hice con Access, también lo puedo hacer, etcétera. ¿Sí? Entonces voy aquí a importar una hoja de Excel. Y ya dice, especifique el origen de la definición de los objetos. O sea, agarrar el archivo. Entonces, voy a examinar y lo tenemos en el escritorio. A ver, se supone que aquí estaba el escritorio. Ok. Caray, no lo veo. A ver, déjeme asesorarme. Me lo voy a poner en programación 2021. Ay, lo tenía. Sí, le estaba precisamente en esa carpeta. Muy bien. Entonces, ahora sí. Documentos. Programación 2021. Está muy extraño que no lo veo. Estaba en documentos y luego en una carpeta que decía diplomado. Sí, ok. Aquí está. Estaba muy distraído, disculpen. Ok, ya lo elegimos. Luego aquí es importante estas decisiones. Dice, especifica cómo y dónde desea almacenar los datos en la base de datos actual. ¿Sí? Es en el archivo de Access que ahorita tenemos trabajando. Y la primera opción dice, importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. ¿Sí? Se va a crear una tabla aquí adentro y con todos los datos como están. Dice, si la tabla especificada no existe, Access la creará. Si la tabla especificada ya existe, Access puede sobreescribir el contenido con los datos importados. Los cambios realizados en los datos de origen no se reflejarán
en la base de datos, ¿sí? O sea, es importar los datos tal cual están en el archivo de Excel, se depositan en Access y después ya no hay ningún vínculo entre la tabla que se depositó en Access y el archivo de Excel. No hay ninguna relación. La segunda opción dice anexar una copia de los registros a una tabla, o sea, los datos que están en ese archivo de Excel, meterlos adentro de una tabla que ya exista en Access, ¿sí? Y aquí podemos elegir en cuál tabla. Claro es que debe haber los campos deben ser iguales, ¿no? O sea, los mismos, sobre todo los mismos tipos, ¿sí? Se pueden llamar diferente. En lugar de nombre que diga name, ¿sí? Puede modificarse los nombres de los campos, pero sí debe de empatar, de preferencia, los datos que están en el archivo de Excel con la tabla que ya está creada, ¿sí? Sí se puede hacer que excluir algunos campos y eso, pero lo más común y lo más recomendable es que sea exactamente la misma estructura. ¿Sí? Y aquí ya dice, si la tabla ya existe, Access agregará los registros a la tabla. Si la tabla no existe, Access la creará. Los cambios realizados en los datos de origen no se reflejarán en la base de datos. Lo mismo que con la primera opción. Si se modificó algo en el archivo de Excel, no va a haber ninguna repercusión en lo que se importó en la base de datos de Access. Y la tercera opción, que es muy interesante, dice, vincular el origen de datos creando una tabla vinculada. Dice, Access creará una tabla que mantendrá un vínculo entre los datos de origen en Excel. Los cambios realizados en el origen de Excel se reflejarán en la tabla vinculada. Sin embargo, los datos de origen no se pueden modificar en Access, ¿sí? O sea, si hacemos la última opción, podemos hacer que nuestro sistema que está en Access pueda ver la información como está comportándose en la tabla de Excel. Suponiendo que tú en un área en el hospital, tú como epidemiólogo puedes tener una base de datos de Access en donde estés viendo archivos de Excel que están colocados en otras computadoras en la red, ¿sí? O en la misma compu, pero hay otro personal de enfermería o una UO o lo que sea, que ellos trabajan o están capturando en el archivo de Excel, ¿sí? Porque ellos no saben, no pueden, no quieren manejar el Access. O que hay un formato que el instituto a fuerzas quiere que se meta en Excel. Entonces ahí se está trabajando en el archivo de Excel, metiendo los datos o borrando, quitando, modificando, y tú puedes crear un sistema en Access que esté leyendo la información que está en Excel. Entonces, y aquí nos aclara que tú desde Access no puedes modificar los datos de las tablas, porque el dueño, digamos, es el archivo de Excel. Pero las modificaciones que se hagan en Excel, tú acá en Access vas a ver las modificaciones. ¿Sí? ¿Sí me explicó, chicos? Bien. Voy a usar la primera opción, que es importe tal cual. ¿Sí? Ya les digo, aceptar. Entonces aquí se ve la estructura de los datos, ¿no? Excel hace los cortes, donde van los campos, y aquí uno revisa si lo hizo bien. Ahí está, ¿sí? Luego, dice mostrar hoja de trabajo. Aquí están los nombres de las hojas, miren. Base de datos, subtotales, nutrición, ¿sí? Que son todas las hojas que tiene el archivo. ¿Sí? Entonces, aquí se acuerda que nosotros preparamos específicamente la hoja que se llama base de datos. Ahí está. Ahora, ok, ya está. Ahora le doy siguiente. Luego ya está aclarando, nos está confirmando que la primera fila contiene los encabezados de columna. Es correcto, ¿sí? Así está bien. Si se lo quito, le quita el encabezado, pero si se lo pongo para que lo tenga. Ahí está.
Luego, siguiente. Aquí puedo seleccionar cada columna, que viene siendo cada campo. Cada vez que selecciono aquí se anotan las características, ¿sí? Cómo se llama, qué tipo de dato es, si está indexado o no. Ahorita les comento qué es eso de indexado. Y si no quieres tú tomar ese campo. Entonces aquí, folio es tipo de dato doble, que es numérico, ¿sí? Grupo es un texto corto, es correcto, está bien. Vamos, por ejemplo, todos esos son textos, texto corto, texto corto, texto corto, texto corto también. El año. El año es un numérico tipo doble, fecha de nacimiento y está como doble. Y aquí no veo la fecha, vamos a ver si me la puedo convertir y le voy a decir que es fecha. Fecha con una, a ver, fecha. No hay una que solamente sea fecha. Voy a poner este de fecha, ¿sí? Para que lo interprete y esperemos que estos números los convierta a una fecha, ¿sí? Edad doble, sexo texto, todos los demás son textos, estos son numéricos. Doble, aquí también es numérico, diastólica también numérico. Todos estos van a ser numéricos. Y texto, ok, ya está bien así. Entonces, si yo un campo no lo quiero importar, suponiendo que no quiera tener, por ejemplo, los triglicéridos, el costo no lo quiero. Entonces, le pico aquí a costo y digo aquí, no importa el campo, se lo quito y este no se va a importar, se va a excluir y así puedo excluir los que yo quiera, ¿sí? También podemos aquí cambiar el nombre del campo, ¿sí? Aquí está tomando el nombre tal cual está en Excel, pero si yo no quiero usar esa palabra, puedo cambiarla por otra, ¿sí? Y aquí, indexado, voy a marcar, fíjense, folio, y le voy a decir que es indexado, sí, sin duplicados. Eso significa, esto tiene que ver con los campos llave o campos principales. ¿Se acuerdan que Access recomienda que en las tablas, siempre que se pueda, marcar un campo como campo llave? Ser llave significa que el Excel, Access nunca va a permitir que se duplique ese valor. Entonces, el folio es un valor que supone nunca debe repetirse, ¿sí? Grupo no puede ser indexado sin duplicados porque, vean, se repite muchas veces control, se repite muchas veces omega 3. A lo mejor alguien dice, quiero poner el nombre indexado y que no permita duplicados, pero eso no sería muy recomendable porque puede haber homónimos, ¿no? Y así uno puede hacerlo. Ahora, ¿qué implica, además de que se proteja de que no permita duplicados, el que esté indexado hace que la base de datos pueda de una forma más rápida acceder a los datos de esa tabla? ¿Por qué? Imagínense que tengan un libro, X libro de anatomía, y vienen todos los temas, un libro no sé bien pasó, ¿no? Entonces, el libro tiene un índice al principio, que gracias a ese índice tú ves el nombre del tema, ves en qué página está y te vas hasta esa página y ya ubicas esa información. Si no tuviera índice el libro, tendrías que así como darle una ojeada y estar viendo a ver dónde está el tema y ya ubicarlo. Hagan de cuenta que eso es lo mismo que hace el sistema administrador de las bases de datos. Si tú puedes elegir uno o varios campos como indexados para agregarle a esa tabla unas hojitas,
virtuales de índices para ubicar más rápidamente el contenido de la tabla, ¿sí? Entonces puedes tener un índice, por ejemplo, por nombres, ¿sí? Y ya puedes ver los nombres de forma alfabética, ubicas el nombre y ya te vas a la página donde están los datos de esa persona, ¿sí? Y hace que la base de datos se haga más rápida. Pero también la base de datos crece un poco, porque por cada indexación, haz de cuenta que con el ejemplo del libro, le agregas páginas al libro. Entonces, de ser de 100 páginas, ya es de 103 páginas. Indexas por otro campo, entonces ya se hacen 110 o 120, entonces va creciendo. Va creciendo la tabla, pero se hace más rápido el sistema administrador de bases de datos para acceder a la información, ¿sí? Y también puede ver, porque estoy eligiendo aquí nombre completo, hay una opción que se llama indexado con duplicados, ¿sí? Esto va a ser un índice en la tabla, pero si hay otro Pedro Cisneros Flores, no va a haber problema, no se va a fijar en eso. Entonces, eso es la indexación, ¿sí? Bien. ¿Preguntas de esta parte? Ok. Bien. Ahora doy clic a siguiente. Y ahí dice Microsoft Yo Access, ¿sí? ¿Escucha? por ejemplo, yo tengo una duda. Yo Sí. ingresé, estoy importando un Excel que tenía ya de la encuesta de que había hecho del dengue y viene un campo o una variable donde viene como la fecha y la hora. Y cuando aquí lo veo, aunque dice en el tipo de dato, dice fecha con hora, en la pantalla solo sale como los números, así 4417 punto, o sea, no sale la fecha y la hora. Cuando ya lo abre ahí se corrige. Espero. No, espero que sí. Ahorita ahorita vamos a ver. Supongo que sí lo va a hacer. Porque miren, Excel pone las fechas. Las fechas en realidad son un número. Por eso vemos un número. Porque son la cantidad de días contados a partir de 1 de enero de 1904, algo así. A partir de ese, así calcula Excel las fechas. Lo convierte a los días transcurridos desde ese momento. Y con eso se maneja. Entonces, yo espero que sí lo convierta, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué pasa. Esa es mi esperanza. Según yo sí lo va a hacer. Okay. Pero Gracias. a veces pasan cosas que no están previstas. Ok. Entonces ya dice, Access recomienda que defina una clave principal para la nueva tabla. Una clave principal se usa para identificar de forma única cada registro de la tabla y permite recuperar los datos rápidamente, que fue lo que les platiqué. La primera opción, permitir que Access agregue una clave principal. Aquí ya se ve que le está agregando una que le pone ID. Y se fija, pues es lo mismo que el folio. Entonces yo no quiero que le agregue. Puedo decir sin clave principal o puedo yo elegir quién sería el campo llave. Entonces aquí el mejor candidato pues es el folio. Ya lo estamos activando. Que de hecho en el paso anterior, por haber dicho que indexado sin duplicados, en automático es un campo llave. Le doy siguiente. Y ya, ¿cómo se va a llamar la tabla? Ya aquí adentro de Access. Le voy a poner base de datos de Excel. ¿Sí? Ya le digo finalizar. De finalizar la importación, ya finalizó la importación. Ok, desea guardar estos pasos de importación. Esto le permitirá repetir rápidamente la operación sin utilizar el asistente. Eso es interesante. Si tú dices, yo todos los días o cada semana importo los datos de que la gente que estaba aquí en la oficina estuvo capture y capture en Excel, lo que se acumula en un día, en una semana, siempre hago este proceso para tener la tabla con los datos reales de ese instante, ¿sí? Entonces, Excel Access puede guardar todas estas decisiones que hicimos, de que este sea de tipo fecha, de que este campo, este costo no lo quiero, ya que todos esos movimientos ya quedan guardados y puedo guardar esos pasos para que la siguiente vez sea simplemente importar y hacer la importación semanal y vámonos, lo hacen todo, ¿sí?
incluso elige el archivo con el nombre correspondiente, ¿sí? Todo eso. Entonces aquí le podemos decir, por ejemplo, descripción, importar archivo de Excel de la captura de la semana, por suponiendo, ¿no? Incluso, fíjense, esta acción la puedes crear una tarea en Outlook, ¿sí? El Outlook es otra aplicación, parte del Office, y puedes tú que se genere un evento y un recordatorio para que tengas esa tarea, ¿sí? Ahorita no lo voy a hacer, le voy a decir guardar importación. Okay. Ahora, vamos a ver, aquí ya nació la tabla base de datos de Excel, aquí está, ¿sí? Le voy a dar doble clic y vamos a ver cómo lo importó, ¿sí? Aquí está, vamos a ver, miren la fecha sí, gracias a Dios, jeje, sí funcionó, ¿sí? Ahí están las fechas. Si no viéramos ese movimiento de que ese campo es tipo fecha, no hace la conversión y ya está. Aquí está con todos sus decimales, miren, ¿sí? El dato real. Ya eso nosotros podemos formatear para modificar la cantidad de decimales que se observen. Y ya quedó. Entonces yo ya puedo hacer un formulario para esta tabla, ¿no? Incluso en este momento. Doy clic derecho y digo, no, perdón. No, la voy a cerrar. Guardo los cambios. También la cierro. Me voy a crear y digo, asistente para formularios para crear un nuevo formulario. Y aquí voy a elegir la tabla base. Sí, dígame. Pregunta. Sí. Yo más bien me distraje y no supe en la parte donde ya donde vamos a terminar de importarla, hay una parte que pregunta, ¿desearía que el asistente analizara la estructura de la tabla después de importar los datos? Ahí le marcamos la palomita o no? No, no se la activé. No se la activé. Ese es opcional. No, en este caso no se la activé. Esa herramienta es una herramienta nueva de Access. En las versiones viejitas no estaba. Y la verdad no la he utilizado, ¿eh? Pero como que tiene una revisión. Imagino si encuentra datos incoherentes o algo así, te hace un reporte. ¿Se ubican las casas ARA de lucerías? Sería... Ok, bien. Entonces, fíjense. Entonces, ya ahorita en cualquier momento se va a acabar la sesión. Ahorita nos volvemos a conectar si me corta el tiempo. Entonces ya elijo la tabla y aquí están todos los campos. ¿Sí? Los voy a pasar todos. Le doy siguiente. Ahora, ¿se acuerdan que hicimos este formato en columnas? Ahora voy a hacer que se llama justificar, para que vean la diferencia. Este se usa cuando son muchos los campos. Siguiente. El nombre, le voy a dejar el mismo nombre para que se vea la conexión con esa tabla. Y ya, finalizar. Y el asistente crea de forma automática el formulario.